Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa en Grande, el podcast donde estamos conversando con aquellos jóvenes líderes Piensa que han sido distinguidos por estar haciendo un cambio de y desde la región de Valparaíso para todo el país y el mundo. En este camino por generar impacto nos encontramos en esta ocasión con Macarena Arias, Macarena premiada el año 2023 en la categoría de Educación. ¿Cómo estás, Macarena? Bien, súper bien. Gracias por la invitación. No, bienvenida, Macarena. Un gusto para nosotros también contar contigo. Macarena, la primera pregunta, ¿de qué provincia nos visita? Acá hemos estado con gente de la provincia de Quillota, Valparaíso. ¿De qué parte? Sí, yo soy de la provincia de Marga Marga. Trabajo en Quilpué y vivo en Limache. Mi Limache querido, ahí soy yo. Ya, o sea, de Marga Marga, entonces sí. Nos visita Macarena Arias, quien, como les contaba, fue premiada en la categoría de Educación. ¿Por qué? Por su importante rol como profesora. Macarena, tú eres profesora, ¿cierto? Ahí para que nos vayas contando un poquito más a nuestra audiencia, ¿profesora de qué? Sí, yo soy profe de Historia. Estudié Historia en la Universidad de Valparaíso, licenciada en Educación. Hice un magíster también en Educación, pero me desempeño como profe TP. Sí, como profe de Historia, pero en un liceo TP, y me he dedicado a la educación técnico-profesional, que es TP. Exactamente, bueno, así como nos cuenta Macarena, que se ha dedicado durante estos últimos años, ¿cierto?, a trabajar en el mundo de la educación técnico-profesional, es importante también comentar por qué sale Macarena premiada, ¿cierto?, qué es lo que ha hecho la distinción, y justamente Macarena fue una de las personas, ¿cierto?, profesoras distinguidas en el concurso El Mejor Profe TP, Mejor Profesor Técnico Profesional del país, en el cual se reconoció a, cientos, ¿cierto?, de profesores dedicados a la educación técnico profesional, y Macarena fue una de las finalistas representando a nuestra región de Valparaíso y particularmente a la provincia de Marga Marga, ¿cierto? Entonces su testimonio, su vocación profesional, su vocación con la educación, no solo llegan a que sea una de las finalistas de este concurso al Mejor Profe TP de ONG Canales, sino que también, incluso en la premiación de los jóvenes líderes Piensa, llega a ser distinguida, ¿cierto?, especialmente por la Mutual de Seguros de Chile, partner de este concurso, con el premio que se le entrega, ¿cierto?, al mejor proyecto, testimonio, y en este caso, en esta última edición, se le entrega a Macarena, así que aprovecho también en Piensa en Grande de hacerte la distinción. Gracias. Oye, Macarena, para ya ir dando paso a esta conversación, ¿cómo llegas al mundo técnico profesional? Me imagino que quizás fue una oportunidad de trabajo. ¿Cómo vas vinculándote o formando quizás este perfil de profe TP? Sí, mira, como yo lo comenté cuando me hicieron acá esta entrevista con el jurado, yo soy hija de la educación pública, hija de la educación TP, ¿ya? Primero fui TP y después fui profe como estudiando en la universidad, porque yo estudié en el liceo donde yo trabajo ahora. Sí, yo lo comentaba ahí, como te digo, al jurado, de que mi realidad en mi infancia fue bonita, buena, con una familia humilde, sí. Socioeconómicamente no teníamos muchos recursos, entonces para mi mamá siempre fue importante el que yo pudiese estudiar en un contexto que me permitiera después poder salir adelante en el caso de que no pudiera ir a la universidad. Así que estudié servicios de turismo en el liceo donde yo trabajo hoy en día, que es el Liceo de Gastronomía y Turismo de Quilpué. Y yo egresé, hice mi práctica y después entré a la Universidad de Valparaíso a estudiar Historia. Pero siempre estuvo en mí este deseo de poder trabajar igual. Si no era posible en el liceo donde yo había salido, por lo menos en la realidad, como en la misma realidad, pensando en que yo conocía cómo son los estudiantes que optan por este tipo de enseñanza, y pensaba que a lo mejor podía hacer algo también desde adentro para poder ayudar, colaborar, o no sé, de alguna manera influir en las vidas o en los futuros de estos jóvenes. Así que volví a trabajar ahí al liceo como profe de historia, como profe de turismo. Partí haciendo unas poquitas horas en turismo en algunos módulos, y hace 10 años que estoy ahí en el liceo.
ya desde hace como 2 años, 3 años, solamente dedicada a la parte TP. Así que eso siempre fue mi intención en realidad, o un deseo, poder volver a trabajar en el liceo en el que yo egresé para poder ser un aporte también en este tipo de enseñanza. Oye, Macarena, encuentro súper interesante varias cosas. Por uno, el volver a casa, ¿cierto? Volver al lugar donde te formaste, como fue tu liceo, donde actualmente también trabajas. Pero también cómo se da esta transición, ¿cierto?, de educación técnico-profesional a adquirir quizás la vocación como profesora de historia y geografía. ¿Cómo se da ese camino? ¿Cierto? Quizás remontándonos años atrás. Sí, mira, claro, yo creo que a lo mejor se espera del estudiante TP que siga el camino técnico profesional, ¿cierto? En algún instituto a lo mejor, pero yo como que siempre, no sé en realidad en qué era eso, pero siempre de chica yo le dije a mi mamá que iba a ser profe. Y imagínate, pues sin mucha conciencia de la realidad, de lo que cuesta llegar a la universidad en cuanto a lo económico y también a las capacidades, a lo mejor, no sé, a las oportunidades. Yo dije, no, yo voy a ser profe, y yo cuando tuve que elegir un liceo TP, yo dije, ya, voy a estudiar aquí porque tiene turismo, y turismo se vincula con enseñar a otros, mostrar a otros, ¿cierto?, la cultura, el patrimonio de un lugar. Voy a tener mucho conocimiento, voy a aprender, no sé, de historia igual. Y después, cuando yo estaba en el liceo, tuve un profe de historia, que es el profe Reinaldo Vega, quien, bueno, hace muy poquito, hace un par de semanas nos dejó, así que ha sido un tema bien sensible para nosotros en el liceo, despedir al profe Reinaldo. Y él fue mi profe de historia de primero hasta cuarto medio. Y la verdad es que generó un impacto positivo en mí. Un mentor. Claro, sí, porque él era un muy buen profe, me gustaba su forma de hacer clase, muy cercano también. Entonces, yo creo que por él igual decidí finalmente, porque sabía que quería ser profe, pero estaba ahí como entre lenguaje e historia, así que yo creo que ahí decidí estudiar historia, también por las habilidades que desarrolla la historia en cuanto a las ciencias sociales, a la geografía, al pensamiento crítico, reflexivo y todo eso. Entonces, como que siempre ahí me tiré como para allá, y lo podía vincular también con turismo. Entonces, eso, pero ahí hubo un profe, ahí está la importancia igual del profe, que hubo un profe que generó esta influencia positiva en mí, sin intención, sin ser consciente de esta influencia, ¿cierto? Pero que generó un impacto en mí y que me hizo después tomar esta decisión. Me imagino que hay mucho ahí de la vocación docente en el impactar en jóvenes. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu carrera profesional como profesora? Como si yo veo que he generado impacto en Claro, mis porque estudiantes. por ejemplo me pones el caso de este profesor que inevitablemente, no solo impactó en ti, ¿cierto?, en despertar este interés que terminó siendo tu vocación profesional, sino que también en una comunidad. El valor que muchas veces tienen profesores que bueno, dedican quizás incluso una vida a una comunidad educativa y que eso también termina impactando positivamente en la vida de muchas personas, sea con su testimonio, ya en lo quizás puramente educativo. Pero creo que hay un valor muy, muy interesante, y si nos puedes contar un poco esto en construir comunidad educacional, sobre todo siendo tú también parte o habiendo sido parte como alumna y ahora también como profesora. Sí, bueno, primero sobre esto decir que yo creo que un profe es tan importante en la vida de las personas como un médico. No sé, a lo mejor no estamos al mismo nivel en cantidad de estudios, en complejidad de los contenidos, pero sí creo que un profe puede llegar a influir mucho de manera negativa o de manera positiva en la vida de una persona. Si uno tiene un buen profe, yo creo que va a generar muchas consecuencias en cómo uno se ve a sí mismo o lo que uno espera para el futuro, ¿cierto?, cómo uno se proyecta. Entonces, como invitar igual a los colegas, profes, ¿cierto?, a que nos desempeñemos pensando en esto, ¿cierto?, en el impacto que podemos generar, y por eso hacerlo de la mejor manera posible. Y claro, es importante el trabajo que se hace como comunidad. Creo que en el liceo donde yo trabajo hay una
¿cómo se puede decir? Hay un esfuerzo por parte de la mayoría de los profes, bueno, de todos los profes, por querer impactar positivamente en los chicos. Hay un esfuerzo en la preparación de las clases, también en lo que uno como persona puede entregar al estudiante. Creo que sí hay una conciencia colectiva de la comunidad de querer generar un impacto positivo en los chicos como liceo. Estamos conscientes de que somos un liceo TP, de que un liceo TP es distinto a un liceo normal, a un colegio normal, ¿cierto? Preparamos a los chicos para enfrentarse a la realidad laboral de la manera, no sé, desarrollando habilidades integrales. Entonces, creo que en todos hay una toma de conciencia del impacto que podemos generar. No sé si te respondo en parte. Absolutamente. Es muy interesante y creo que también parte de lo lindo para ir desgranando esta conversación en las distintas aristas de la educación y de tu experiencia. Ahora, me gustaría llevar un poquito la conversación a lo que fue este concurso Mejor Profe TP, ¿cierto? Cómo llegas a la convocatoria, la selección, cómo fueron las distintas etapas, en qué consistía también este concurso. Ahí sí nos puede ir contando a los auditores de Piensa en grande lo que fue esta tremenda experiencia que te tuvo ahí en la pole position de los mejores profes TP de Chile. Claro, fue una experiencia súper bonita. Yo nunca imaginé que iba a estar ahí. Fue Jaime Gómez, ex líder, joven líder. Joven líder, sí, el que llegó al liceo a hacer la invitación a la jefa de formación profesional del liceo. Yo estaba ahí con ella en ese momento, escuché ahí lo que le decía Jaime, pero la verdad es que no pensé que iba a ser parte, ¿no? Solo lo escuché y después cuando, claro, me llegó el correo con que me habían postulado, fue Claudia Santander, a quien le agradezco que haya hecho esta postulación, porque ella dio ahí muy buena referencia, porque primero esta persona que postula tenía que escribir ahí sobre el trabajo que hace uno, entonces le agradezco a ella por haberlo hecho, y después yo tenía que seguir con la postulación entregando una serie de antecedentes. Me acuerdo que eran 5 temáticas, pero había que evidenciar mucho lo que uno hacía, no era como llegar y decir yo hago esto, sino que había que mandar muchos no sé, instrumentos que uno había aplicado, que uno había diseñado, proyectos que uno había hecho, metodología o estrategias de aprendizaje que uno había aplicado en el aula, cómo se vinculaba uno con el ecosistema TP, o sea, eran hartas cosas. Y de ahí iba pasando como etapas, quedaron después 10, después quedaron 5, y ahí los 5 fuimos a este viaje a Frutillar, Puerto Varas, donde se hizo, primero Puerto Varas, después a Frutillar, donde se hizo la ceremonia final. Nos prepararon también para hablar con la prensa, me acuerdo. La ONG Canales un 7 se portaron súper bien con nosotros. Conocí a los otros colegas también que trabajan en este mundo TP. Y eso fue bastante bonito, bastante positivo. Me costó, sí, el poder hablar de mí misma, porque la verdad es que no estoy como acostumbrada a eso, a contar, porque había que contar mucho de lo que uno hacía, y creo que por primera vez pude, después de 10 años de estar en el liceo, como que pude, como, no sé, hacer ver a otros el trabajo que uno hace en el aula, porque en el aula está uno solo con los estudiantes, ¿cierto? Claro. Nadie más puede ver lo que uno hace. Entonces, esto fue un desafío para mí, el poder contar a otros qué es lo que yo hago, y también ahí entrevistaron a algunos estudiantes. Y ahí quedé realmente impactada, porque nunca pensé que eran tan positivos los comentarios de los chicos sobre mi trabajo. Creo que ahí recién en realidad pude ver que el impacto, claro, de lo que uno hace. Claro, después me fueron escribiendo otros estudiantes que habían egresado hace rato, otros más recientes, y que sí, porque la opinión igual era positiva también de parte de ellos, como de cómo había podido influir ciertas cosas que alguna vez les dije, cosas que les enseñé, las metodologías que usé, las estrategias que usé en clase. Vi que generó de alguna manera impacto en ellos, y que les ayudó a tomar decisiones para el futuro. Muchos de ellos me decían, vi ahí que podía yo seguir estudiando, que mi vida no se acababa ahí con cuarto medio, sacando ese título, que podía después tener oportunidades de estudiar
afuera, entonces sí, igual fue muy positiva esta experiencia del concurso Del Mejor concurso Profe TP. Mejor Sí. Profe TP, oye, y ahí me llama un poquito la atención, como quizás entrando en algunos temas más de detalle, ¿qué es más o menos lo que, o cómo iban haciendo las clasificaciones, ¿cierto? ¿Qué cosas se ponderaban? Tú me contabas temas metodológicos, implementación, ¿cierto?, de estrategias de aprendizaje. Si nos podrías contar un poquito más de eso, quizás, ¿qué fue aquello que más te destacaron a ti particularmente a lo largo de esta trayectoria, o lo que quizás más te impactó? Puede ser perfectamente lo de la valoración de los alumnos, que yo lo encuentro fantástico, pero ahí si nos puede ir contando un poquito más acerca de eso. Sí, hoy no me acuerdo qué fue lo que, porque claro, me hicieron ahí unos comentarios, pero no me acuerdo exactamente qué es lo que más valoró el jurado. Pueden ser quizás la vinculación con el ecosistema ATP, que tiene que ver con justamente lo que también reconoció la Fundación Piensa, ¿cierto? En esta intención de estar siempre haciendo vínculos con el medio. Yo me desempeño como encargada o coordinadora de la estrategia de alternancia en el liceo donde yo trabajo, que es una estrategia nueva para bueno, que el 2020 salió la ley que propone el Ministerio de Educación para los liceos TP, donde los estudiantes deben tener oportunidades de salir del aula al mundo como real, hacer pasantías o no sé, tener oportunidades de vincularse más con el medio. Y yo estoy ahí hace 2 años en estas funciones, pero como este concurso pedía evidencias en realidad de harto antes, yo fui contando y dejando evidencias de lo que yo he hecho hace mucho tiempo y que antes de yo iniciar estas funciones en el liceo como encargada de alternancia, siempre para mí ha sido como un objetivo el poder dar otras oportunidades a los chicos. Siempre estoy buscando la manera de poder vincularme con, no sé, con organismos públicos o, no sé, las municipalidades o otras organizaciones que quisieran, no sé, siempre estoy invitando a gente al liceo, siempre estoy ahí como rogando un poco como, oye, mira, yo trabajo en esta realidad, no sé qué, estos estudiantes, no tenemos muchos recursos, pero ¿qué les parece si ustedes pueden ir, les pueden contar a los chiquillos? No sé, siempre he estado haciendo vinculación. Abriendo puertas, abriendo oportunidades. Claro, sí, abriendo oportunidades para que ellos también puedan tener otra mirada, ¿cierto? No solo la que le puede dar uno como profe en el aula, que de repente es un poco más cerrada, no sé, o la realidad en el liceo, claro, está más cerrada, entonces siempre he estado como tratando de considerar el entorno. Entonces creo que eso fue una de las cosas que tomaron en cuenta por lo que me acuerdo, y también, claro, las estrategias que he utilizado en el aula. Fueron a grabar unas clases también, me pidieron planificaciones, entonces yo creo que vieron ahí que siempre estoy buscando mucho trabajar habilidades como, no sé, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, trabajo mucho la estrategia de aprendizaje por modelamiento entre pares, donde yo no soy ahí como el protagonista de la clase, sino que son los estudiantes los que se enseñan entre ellos a través de ciertas indicaciones o estrategias que les voy enseñando. Las clases son súper participativas, entonces me parece que esas fueron como algunas de las cosas que le llamaron la atención, como la forma de hacer clases, que es mucho más práctica. Me imagino que también hay mucho ahí de tu iniciativa, ¿cierto? Hay una cuestión súper vocacional de perfectamente podrías seguir cumplir con el programa, pasar tus contenidos y quizás dejar al margen esto de estar buscando nuevas oportunidades con municipalidades. Hay una cuestión también que nace de ti, de querer ser mejor, de querer abrirle más puertas a tus alumnos. Sí, y también pensando en yo, acordándome de mí como estudiante, como cómo me hubiese gustado a lo mejor que me enseñaran este contenido, claro, o qué oportunidades me hubiese gustado que vieran en mí, y también replicando cosas que conmigo hicieron. O sea, me acuerdo mucho de lo que me enseñaron mis profes y hay cosas muy positivas que rescato mucho y que yo digo, ay, ya me acuerdo que la profe nos enseñó esto así o esto acá, y voy tomando esas ideas o esas experiencias, las voy como adaptando, les voy incluyendo cosas, pero la verdad es que mucho pasa de eso pasa por mi locura en realidad, como mis ideas, y a lo mejor muchas no tienen que ver con alguna cosa tan curricular, puede ser, o como
como estrategias propuestas en el currículum, sino que me arranco con los tarros igual de repente y hago cosas loquillas en la sala, pero creo que igual han dado resultados. Y siempre también tomando en cuenta, disculpa, cómo van cambiando las generaciones, porque ese es un tema. Oye, Maca, hay un tema que encuentro súper interesante, que es a propósito de los desafíos de la educación TP. Tú contáis, desde tus experiencias, de aquellas cosas que te hubiera gustado también haber vivido, aquellas cosas que viviste y que destacas positivamente, para entrar a hablar de los desafíos de la educación técnico-profesional. En la primera temporada de Piensa en Grande tuvimos también un capítulo en el que conversamos acerca de esto, con Jaime Gómez, ¿cierto? Que lo conoce muy bien, de ONG Canales, a propósito de la importancia de ir abriendo oportunidades a los estudiantes, a los alumnos de la educación técnico-profesional. Desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que han sido las principales o son los principales desafíos que se viven en el mundo de la educación técnico-profesional? Sí, yo me siento súper comprometida con la educación TP, porque siento que a nivel como social de repente no está tan valorada como debería ser. Creo que a veces veo que todavía hay una como consideración de parte del mundo empresarial de que la educación TP, claro, a nivel del liceo es preparar a los estudiantes para incorporarse al mundo laboral y para hacer un trabajo más mecánico, claro, repetitivo, ¿cierto? Donde no hay una integración o incorporación de habilidades de pensamiento, por ejemplo, o habilidades más complejas o de nivel superior, como se dice. Y creo que esto no es así, de verdad, que los estudiantes del mundo TP, esta modalidad de enseñanza, son estudiantes súper creativos, que quieren ir más allá, que de repente su realidad sociofamiliar no los acompaña, ¿cierto? Que tienen realidades súper complejas, que luchan con eso día a día, y que muchos de ellos aún así logran salir adelante y logran, no sé, iniciar grandes proyectos, desarrollar grandes iniciativas, pero que les falta alguien a lo mejor que les diga ahí, tú puedes, tú tienes las capacidades, confía en ti. Entonces creo que tenemos que todos, toda la sociedad en realidad, apoyar a estos estudiantes y que el mundo empresarial también tenga una responsabilidad social más concreta o no sé, más desarrollada. De repente llevamos a los estudiantes, ¿cierto?, a estas pasantías a empresas y que tiene que ver con la estrategia de alternancia, claro, que te comentaba. Y a veces en las empresas no hay una mayor toma de conciencia de lo que pueden aprender los chicos ahí. Los dejan, nos ha pasado que vemos estudiantes que los toman, ya, sobre todo de gastronomía, por ejemplo, porque en el liceo está gastronomía y turismo. En gastronomía, sobre todo, nos ha pasado que estudiantes, claro, los incorporan a sus empresas, pero los dejan mucho tiempo en el mismo lugar, cortando, picando, por ejemplo. No les dan la posibilidad, a lo mejor, de innovar en alguna preparación, claro, de conocer, que sea una experiencia mucho más integradora de lo que significa el futuro profesional. Claro, quizás falta confianza, o claro, la empresa igual se arriesga también, de repente no quiere bajar la calidad de sus servicios, sus productos, pero creo que falta eso a veces, como el tomar conciencia de que las empresas tienen que colaborar en este rol formador que tenemos nosotros en el liceo, ¿cierto? Y que en un liceo TP esto es mutuo, no formamos solo nosotros, sino que también las empresas tienen que ser nuestros colaboradores, sí o sí. Falta, por ejemplo, que a lo mejor nos permitan, abran más las puertas para que los chicos puedan conocer no solo en alternancia esta realidad, sino que a lo mejor en pasantía de un día, o que a lo mejor los profes TP puedan ir a las empresas a conocer cómo trabajan, cómo funcionan, ¿cierto? O ellos ir al liceo y contarnos de ellos. Pero siento que falta eso, a lo mejor es algo muy... que no estoy hablando como a nivel ya ministerial o de currículum, no sé qué, de políticas públicas, algo muy concreto que es lo que yo veo, ¿cierto? Que es esta vinculación con las empresas, pero creo que es muy importante para que pueda el mundo, la realidad TP del liceo poder crecer y que también todos vayan valorando, ¿cierto?, lo que se hace, cómo se forman a los estudiantes,
que no trabajamos solo habilidades básicas, sino que nuestros estudiantes pueden también salir a poner en práctica habilidades de orden superior, habilidades más complejas. Eso, porque todos en realidad en la sociedad podemos aportar a... Más integradora, sí, me imagino. Claro. O sea, también hay desafíos súper grandes como sociedad, tal cual, pues, de entender que en un mundo, en países desarrollados especialmente, la educación técnica y profesional es fundamental para todo orden, ¿cierto?, de desarrollo, de industria, de empresa, todo tipo de, ¿cierto?, de economías, por así llamarlo. Es necesario incorporar una educación técnico-profesional de calidad, ¿cierto?, con la preparación suficiente, como dices tú, que tengan las oportunidades de acceder a desafíos de órdenes superiores. Sí, claro. En otros, claro, como te dices tú, en países a lo mejor más desarrollados, la educación TP está mucho más asentada, sí, claro. Y hay una toma de conciencia de que es importante eso que hayan técnicos. Pero creo que también es como te digo, como con otro enfoque, otra mirada. Pues ahí se sabe que hay que preparar técnicos, pero que tengan esta base de habilidades de orden superior más desarrolladas. Creo que acá la mirada de los técnicos es distinta. Estoy hablando del liceo, Claro. ¿ya? No de instituto, sino que yo creo que tenemos que tomar conciencia de que tiene que haber una preparación de nuestros estudiantes en estas habilidades que los, ¿cómo te puedo decir? Que los preparen para una sociedad que está cambiando. Por ejemplo, es importante que desarrollemos en ello la innovación, la capacidad de innovar, que desarrollen la creatividad también. Yo siempre pienso en el mundo ahora de la inteligencia artificial, por ejemplo, que puede llegar uno puede creer que puede llegar a reemplazar el trabajo de muchos, pero creo que si preparamos a nuestros estudiantes, específicamente a los técnicos, claro, que sea una herramienta y que en realidad ellos... la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar, por ejemplo, la habilidad creativa en un ser humano. El ser humano que pueda, claro, tomar eso que le da la inteligencia artificial, pero adaptarla, ¿cierto? Esa información. Y no sé, creo que la capacidad de creación es una de las habilidades más importantes que tenemos que ir desarrollando nuestros estudiantes en nuestra realidad, ¿cierto? Que la realidad TP, y a lo mejor también ahí creo que hay un desafío importante que es una actualización curricular, de repente. Yo sé que se hizo ya hace un par de años una actualización curricular para TP, pero en un mundo que está constantemente cambiando es necesario... Cierto, otro ajuste y a lo mejor, no sé si mis colegas estarán de acuerdo conmigo, pero yo veo el currículum de TP, de turismo y de gastronomía, y a veces es bastante como superficial un poco o básico en la propuesta de actividades o en la propuesta de estrategias o en las mismas habilidades que propone ahí desarrollar. Siento que el mismo currículum es poco desafiante o que no sé, tiene poca conciencia de la importancia de poder trabajar habilidades de orden superior en los estudiantes. Entonces creo que ese igual es un desafío, el poder a nivel de currículum, ¿no es cierto? Currículum nacional, desde el ministerio, poder revisar, y hacerlo en conjunto con empresarios, con profes TP, porque creo que la última actualización, no sé si tomaron muy en cuenta los profes TP, sí, a jefes de formación, a coordinadores TP, a las empresas, pero el profe que está en el aula, ¿cierto? Que conoce la realidad de los estudiantes, creo que también se debería considerar un poco más en estos ajustes curriculares. Mira, muy interesante entonces a tener en consideración lo que pasa en las aulas, que muchas veces queda postergado en las discusiones educacionales. Estamos conversando en Piensa en Grande con Macarena Arias, ganadora en la categoría de Educación el año 2023. Hoy, Macarena, hemos estado conversando harto acerca de educación técnico-profesional, de tus experiencias, ¿cierto? Pero me gustaría también centrarnos en educación en términos quizás más generales con algunos alcances técnico-profesional. Te voy a poner algunos datos sobre la mesa. Acá en la Fundación Piensa realizamos desde hace 10 años una encuesta de calidad de vida que mide distintas categorías y una de esas es educación, ¿ya? Y uno de los temas que nos han llamado bastante la atención es que la gente está valorando o ha caído la valoración en todos los niveles educacionales. Pero al mismo tiempo aumenta la brecha, ¿cierto? En el sentido de que
de las cosas que peor ha caído su evaluación es la educación media, básica y preescolar, ¿ya? Entonces se acrecienta la brecha respecto a la educación superior. Me gustaría preguntarte cómo ves esto, ¿cierto? Si hay quizás algo que te haya tocado experienciar como profesora que permite encontrarle también una salida, una respuesta a esta situación, que al final es la valoración que hace la gente en la región de Valparaíso. Sí, creo que la gente puede ver que hoy día hay como más oportunidades de ingresar a la educación superior, ¿cierto? Y más oportunidades de beneficios para ingresar, más de los que habían hace hartos años atrás. Entonces, claro, eso por un lado ha mejorado, ¿cierto? La educación media, básica y preescolar, creo que hay una mirada más negativa a lo mejor, porque ahí el cambio que ha habido no ha sido tan positivo, ¿cierto? En cuanto a, no por un tema de recursos como para acceder a la educación superior, sino que tiene que ver con el acceso en cuanto a postulación. Creo que ahora es un poco más complejo poder entrar al colegio que uno quiere como padre para sus hijos, ¿cierto? Como te digo, en educación superior, claro, hay una mejoría porque hay más oportunidades, no solo está la prueba, sino que también está el programa PASE en los liceos, que llevan a los mejores estudiantes a la universidad que quieran, claro, con beneficios, pero en la enseñanza media, por ejemplo, o en la enseñanza básica, no hay tanta oportunidad de yo poder llevar a mi hijo al colegio que quiero. No existe un programa PASE para la realidad escolar. Al contrario, creo que hay esa dificultad un poco, ese tema con el SAE, con el sistema, ¿cierto?, de admisión escolar. Claro, a mí igual me ha pasado con mi hijo también, que lo he querido matricular en un cierto colegio en Limache y no he podido, y han traído oportunidades porque no queda, ¿cierto? Un poco se me obliga a llevarlo a donde el sistema ahí lo arroja. También entiendo que se hizo esto con una finalidad de poder dar oportunidades a todos los niños, las niñas, los jóvenes, pero claro, hay pros y contras. Claro, ahí. Hay que entrar también a hacerse cargo de una realidad que al final, bueno, las encuestas muestran que queda la valoración, ¿cierto? Claro, o sea, sí, pues la gente en realidad es lo que ve, es lo que siente como usuario, ¿cierto? Ve que no puede llevar al hijo al colegio que quiere, y esto es triste, pues de repente tener que al final cambiar un poco las decisiones por el sistema, y lo entiendo, pero creo que el sistema se puede mejorar, ¿cierto? Que como te digo, las intenciones fueron buenas al crear este sistema, pero ahí, ¿cierto?, tiene que ser estudiado por los especialistas, no sé, por alguien ahí como experto, y poder mejorar. Sí, este sistema yo creo que no puede seguir así de aquí al próximo año, no debería seguir así. Es insostenible al final, porque yo ahí recojo algo súper interesante que es lo que pasa con los padres, ¿cierto? Que finalmente también son quienes se les debiese garantizar ese derecho tan básico que es poder elegir la educación para sus hijos. Sí, pero sabes que en la realidad TP no pasa esto. En la realidad TP, en los liceos TP, nosotros podemos recibir a todos los estudiantes en realidad que nos den los cupos. Me parece que la matrícula en TP ha bajado. Ya ha bajado harto en los últimos años. Entonces, por lo menos en nuestro liceo siempre hay cupos en las dos especialidades. Entonces nos pasa otra cosa, nos pasa que llegan estudiantes a esta altura del año, ¿cierto? Queriendo estudiar gastronomía o queriendo estudiar turismo, y hay que aceptarlo, ¿cierto? Hay que darle la oportunidad. ¿Y qué pasa con todo el semestre que pasó, cierto? Claro. Ahí quedan vacíos claro, estamos hablando de preparar a los estudiantes en habilidades de orden superior, ¿cierto? Prepararlos bien para salir, para la realidad, habilidades integrales, pero por otro lado tenemos a estos estudiantes que están llegando, ¿cierto? A mitad de año. Pero me quedaron una pregunta. ¿Ellos llegan ahí a mitad de año como una respuesta a que, por ejemplo, en el sistema de admisión escolar no hubo vacantes para ellos y terminan decantando? ¿O porque los padres deciden, en el fondo,
bueno, Claro, está la oportunidad TP. Sí, entiendo. Llegan algunos de otras regiones, bueno, tenemos un caso de otra región que llega pero la mayoría son por temas familiares, llegan porque, no sé, quizás hay una nueva organización familiar. Perfecto. Claro. Los estudiantes están viviendo con, no sé, por la abuela, la mamá, y ahora viven con el papá y tienen que buscar otro colegio. Y también pasa que estudiantes llegan como, ya bueno, es lo que hay, lo que me queda cerca, ¿cierto? Tampoco como que estén tan convencidos de estudiar ahí. Pero, ¿Cachai? Ese tema lo encuentro súper interesante porque me imagino que también un gran desafío para la educación técnico profesional es superar esos tabús, ¿cierto? ¿Cómo hacer que la educación técnico profesional sea, por así decir, sea la primera opción para familias y jóvenes? Claro, bueno, en mi caso fue así, fue la primera opción, pero porque había una realidad sociofamiliar, socioeconómica que mis papás ya habían conversado, ¿cierto? Y que habían tomado conciencia de esto y que no sabían si iba a poder yo estudiar la universidad o si iba, no sé, poder continuar mi estudio después. Y para mis papás fue una primera opción. Y para la mayoría de nuestros estudiantes yo creo que sí es una primera opción, pero para muchos no es la especialidad, no la realidad TP. ¿Ya? Algunos no están muy convencidos de lo que eligieron. Bueno, se quedan en el liceo porque les quedaba cerca y ahí hay gastronomía y hay turismo, pero ninguna de las dos les convence tanto, pero el liceo me queda cerca. ¿Ya? Pero no cuestionan el que sea TP, no cuestionan, sino que es como que no están convencidos de ambas opciones, ¿cierto? Y de repente, bueno, pasa a lo mejor que los papás tampoco como que toman conciencia de poder orientar mejor a los chicos, de buscar otro liceo con otras especialidades, ¿cierto? Y también en los liceos pasa que por recursos uno tiene que retener a veces matrícula, sí, ¿cierto? Los liceos TP, los liceos públicos, los colegios públicos funcionan con una subvención escolar y nosotros la tenemos gracias a la matrícula que hay, a la asistencia que hay, entonces también a veces se dejan nomás a los estudiantes ahí y no hay una mayor orientación de incorporarlos en otro establecimiento que sea más afín a su... Y te lo planteo de otra forma, ¿cómo quizás desde la perspectiva, ¿cierto?, de una persona que está dentro de la comunidad educativa técnico-profesional, ¿cómo incentivarías quizás a ese padre, a ese apoderado, a ese joven, a involucrarse, a encontrar en la educación técnico-profesional una alternativa que pueda abrir puertas para el día de mañana? Bueno, primero a los papás igual, yo creo que poder a lo mejor acompañar a los hijos en el proceso en que tienen que tomar la decisión de ver qué es lo que va a hacer con su vida en el momento en que tienen que elegir si estudiar TP o estudiar en un liceo HC, que esto es en segundo medio. Ya ahí tienen que tomar la decisión de que si quieren seguir en un liceo TP o no. Entonces a lo mejor los papás poder conversar con los chicos y ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, dónde ellos se visualizan, ¿cierto? Y que si quieren quedarse en un liceo TP, que sea la especialidad que les gusta, en la especialidad donde ellos se ven a lo mejor en un futuro trabajando y que no sea solo porque les queda cerca de la casa, ¿cierto? Claro. Y a los estudiantes... invitarlos también a ver todo lo bueno que tiene la enseñanza TP, a ver al mundo TP como una oportunidad de después poder emprender en iniciativas, no solo económicas, sino que así como en negocios, sino que también en proyectos que puedan aportar al entorno, a la región, no sé, a postular a fondos públicos, fondos gubernamentales, de repente, no sé, creer que las herramientas que les podemos dar en TP los pueden llevar a no solo ser un trabajador más, ¿cierto?, de una empresa, e irse a hacer algún trabajo mecánico, concreto, específico, ¿cierto?, sino que todo lo que yo aprendí, estos contenidos que estoy tomando en el liceo, en una especialidad en específico, los puedo yo potenciar, los puedo desarrollar más y que puedo ponerle mi cuota, ¿cierto?, de innovación, de creatividad y poder impactar en la sociedad, ¿cierto?, en la comuna, ojalá, ¿sí?, pensando ahí en la comuna donde viven, después a lo mejor en la provincia, en la región, y hacer crecer esta idea, ¿cierto?, pero tomar esos contenidos que uno les enseña y
hacerlos más, no quedarse con eso, ¿cierto? Ahí y listo, sino que pensar en grande, Claro, como el como podcast. estamos, ¿cierto? En este programa, que no tiene que ver solo con lo que nosotros hemos podido ganar en este concurso, sino que es una invitación, yo lo tomo así, una invitación a que todos los jóvenes, ¿cierto? Que están tomando decisiones en sus vidas, puedan pensar en grande y creer que pueden lograr lo que sea, lo que quieran, sean TP, no sean TP, sean de un liceo muy bueno, o sea, perdón, un colegio muy bueno, ¿cierto? O de una realidad del sector público que de repente carecemos de recursos, pero creo que todo va, o mucho va en iniciativas personales, en cuanto a nosotros le pongamos de garra, de energía, ¿cierto? A nuestros proyectos de vida. Eso. Oye, Macarena, tremendo mensaje. Ya para ir cerrando este capítulo de Piensa en Grande, solo preguntarte, o más que preguntarte, pedirte, ¿qué mensaje le darías, ya no solamente acá desde el punto de vista de la educación técnico-profesional, qué mensaje le das también a los jóvenes, o quizás no tan jóvenes, que están escuchando o viendo este programa, este podcast, con ganas de seguir impactando, de cambiar el mundo como tú lo estás haciendo, ¿cierto? En tu liceo técnico-profesional, cambiando la vida de tantos jóvenes, ¿cierto? Impactando en el futuro de los profesionales del día de mañana o los técnicos profesionales del día de mañana, ¿qué mensaje le daría, ¿cierto? A esos futuros educadores o derechamente personas interesadas en el rubro de la educación? Mira, yo he aprendido con estos años que todos podemos aportar al cambio que queremos ver en el mundo, ¿cierto? Creo que hoy en día en una sociedad que está tan dañada, que vemos noticias tan negativas todos los días, ¿cierto? Desde educación podemos generar cambios en, a lo mejor no toda una región, no toda una provincia, pero por lo menos en ¿cierto? En esta cantidad de estudiantes que tenemos, con los que tenemos una responsabilidad. Creo que es importante que no salgamos de la universidad como profe solo a entregar contenido, sino que tomemos conciencia de que podemos impactar en sus vidas, que tenemos que también sanarnos a nosotros mismos para poder llegar a ser buenos profes en cuanto a los vínculos que generamos con ellos, a las formas de relacionarnos con ellos. Creo que, y lo he dicho por ahí, creo que en el concurso TP lo dije harto, o sea, de Mejor Profe TP, en ese concurso dije harto de la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales, ya, no solo en nuestros estudiantes, sino que también en nosotros como educadores, el educar con amor, el educar con afecto, el educar con gentileza, ¿ya? Y si lo hacemos así, creo que nuestros estudiantes también se van a contagiar de esto, ¿ya? Y te van a salir al mundo real, ¿cierto? A relacionarse con gentileza, a relacionarse con amor, con amabilidad, y de ahí podemos ir cambiando, a lo mejor sembrando una pequeña semilla, ¿cierto? Para ir cambiando la forma en que nos relacionamos todos, ¿cierto? En esta provincia, en esta región y en este país. Creo que de verdad es muy importante el vernos a nosotros mismos y ver qué es lo que podemos ir mejorando, ¿cierto? Y creo que todos vamos a ver que podemos ser mejores personas en pequeños actos, como el tratar bien al otro, ¿cierto? No sé, creo que esas cosas de verdad son importantes y de repente más valoradas que ser un muy buen profesional, ¿cierto? Tener muchos conocimientos técnicos no es tan importante como el poder saber relacionarse con otros, y no vamos a ser perfectos en este sentido. Yo no digo que yo lo tengo totalmente desarrollado, pero sí lo he ido aprendiendo y he visto cambios en la forma en los resultados, ¿cierto? En mi vida al poder ir trabajando estos aspectos, ya estas habilidades socioemocionales. Eso es como un mensaje tanto para los educadores, para los profes, como también para los estudiantes y los jóvenes en general. Bueno, entonces Macarena, te damos las gracias y con ese mensaje tan inspirador, ¿cierto? Para cambiar el mundo desde la educación, para cambiar el mundo buscando ser mejores profesionales también, a través de ser mejores personas. Yo te quiero dar las gracias, no solo por haber participado en este episodio de Piensa en Grande, sino por lo que estás haciendo
desde tu liceo técnico profesional, por estar cambiando la vida a tantos jóvenes, ¿cierto? A través de tu vocación, a través de tu cariño, ¿cierto? Y pasión docente. Y que bueno, ya ha sido reconocida tanto por Piensa, la Mutual de Seguros y ONG Canales, esa tremenda pega que están haciendo desde Quilpué. Así que darte las gracias, Macarena, y darle las gracias, por supuesto, a todos quienes escucharon este nuevo episodio de Piensa en Grande, el podcast donde estamos escuchando con jóvenes que están cambiando el mundo desde la región de Valparaíso, como por ejemplo Macarena Arias, quien fue premiada el año 2023 en la categoría Educación. Quedan todos muy invitados a suscribirse, por supuesto, en Spotify, en YouTube y también a seguirnos en redes sociales, en Jóvenes Líderes Piensa, en Instagram y, por supuesto, en las redes distintas de Fundación Piensa. ¿Alguna invitación para seguir a alguien, Macarena? ¿Para seguir a alguien? Para seguir a alguien, ¿no? Como en educación. Sí. Sí, yo recomiendo la cuenta de... yo creo que no saben que los sigo, no saben quién soy, pero recomiendo la cuenta de La Profe Online. La Profe Online. Sí, que está ahí en Instagram, también tiene unos podcasts y es súper buena ella. También me gusta la Profe Pao Pao, también está ahí en Instagram, que es del sur, me parece. Profe influencers, hay varios. Sí, hay varios. El profe Hans también, ahí una vez le comenté y me respondió. Bueno, también y un profe a nuestros amigos de ONG Canales. También, claro, por supuesto. Yo pensaba al tiro en los profes porque me han servido mucho para sacar ideas. Pero la ONG Canales, sí, también están haciendo una gran labor. Ustedes también ahí que están siempre tratando de actualizarnos con información. Y en este momento no se me ocurre otra. No me preocupes, Macarena. Oye, esto es 100% improvisado, dado que estamos con las recomendaciones. El liceo LGT Belloto parece que es en la cuenta del Instagram. Maravilloso. Sí. Oye, aprovechando este lapsus de improvisación, ¿cierto? Innovando en Piensa en Grande. ¿Quizá alguna recomendación de una película, un libro como interesante en temas educacionales? ¿Alguno que te haya marcado? Hoy no, es que De haber millones. De haber millones, ¿no? Sí, no, pero es que no sé si... bueno, todos los libros de Paulo Freire, en realidad, porque en historia, mi formación como profe de historia los leí muchos y leí todos ellos, Pedagogía para la Liberación, no sé, todos libros de Paulo Freire. Yo sé que no va mucho con la corriente, a lo mejor de la fundación, pero para mí generaron igual harto impacto como en los objetivos que tenía Paulo Freire para educar. También los libros de Maturana, Humberto Maturana, que tiene que ver con, bueno, lo que me gusta mucho es como su idea del amor, de este amor en educación, amor como de esta reacción química biológica. Y eso como que ahora se me vienen en cuanto a educación, siempre estoy pensando en educación, pero eso, porque libros de historia, sí, bueno, hay hartos también, sí, pero ¿para qué? Lo voy a decir, pero yo creo que eso. ¿Y películas me dijiste? Sí, alguna película de educación, alguna entretenida. En educación, no me acuerdo los nombres, pero sí he visto varias. Hay unas que salieron ahora último, están en Netflix parece, que tienen que ver con unas mexicanas. Ay, no me acuerdo. No importa, queda pendiente entonces. Queda pendiente. Pueden seguir a Macarena Arias y le pregunten directamente. Muchísimas gracias, Macarena. Ya, gracias a ti. Todo muy entretenida esta conversación. Muchas gracias a todos quienes escucharon hasta el final un nuevo capítulo de Piensa en Grande.